Buenas noches, mi nombre es Dana López Martínez, soy del grupo 41 y les enseñaré sobre las relaciones iglesia-estado. Es importante saber primero qué es la iglesia. La iglesia es una institución religiosa donde se reúnen fieles unidos por la misma fe y celebran las mismas doctrinas religiosas, donde ejercen meramente pues su religión. El Estado es lo que nosotros conformamos. Estamos del abrigo de un territorio y vivimos bajo el imperio de una ley. Es importante destacar que la Iglesia ha estado a lo largo de toda la historia del Estado. Siempre han ido juntas, pero han tenido muchos choques entre las dos. Y actualmente seguimos teniendo choques contra la Iglesia. Y esos choques nos han dado muchas cosas como los tres momentos históricos en la relación de Iglesia-Estado. Nos dieron la Reforma, la Cristiada y el Salinismo. La Reforma fue un movimiento que se originó en el siglo XVI por un monje alemán llamado Martín Lutero. La Cristiada fue un enfrentamiento entre el Estado y los católicos debido a las duras prohibiciones sobre la libertad de cultos. Y el salinismo ocurrió en el sexenio de Salinas de Gortari, pues en su sexenio interfería mucho la iglesia en el Estado y Salinas tenía mucho contacto con la iglesia, entonces pasaron varias cosas. Bueno, en esta le exploraré más a fondo qué pasó en la Reforma, mejor llamada como la Reforma Protestante. Como les dije, este fue un movimiento que se originó en el siglo XVI por un monje alemán llamado Martín Lutero. Todo comenzó cuando él publicó un panfleto afuera de la iglesia haciendo una crítica muy dura sobre la venta de indulgencias. La venta de indulgencias se enfocaba en el tema del purgatorio. En esa época la gente era demasiado religiosa, por lo que el tema del purgatorio les abrumaba mucho, pues la idea de esperar 40 años en el purgatorio para llegar al reino de los cielos, pues era muy estresante eso. Entonces no les gustaba. Entonces la iglesia tomó como solución la venta de indulgencias, que era el cobro o sacrificio por una reducción de años en el purgatorio. Pero ojo, era diferente precio el día, el mes y el año. Y aparte vendían la expiación de próximos pecados, que como tal, tú pagabas para que tus próximos pecados fueran perdonados. Y el Papa, todo esto era porque tenían una construcción en la basílica, la construcción de la Basílica de San Pedro. Entonces, todo esto de la venta de indulgencias y la expiación de próximos pecados realmente daba mucho dinero para la construcción de la basílica. Y después de aquel panfleto que publicó Martín, se vino la disputa de Leipzig, que es un acuerdo y como debate más o menos entre la iglesia y Martín Lutero. Él decidió en el acuerdo investigar sobre los orígenes de la Biblia, pero era algo muy peligroso y muy mal visto, pues estabas cuestionando la palabra de Dios y lo que encontró ahí era que el purgatorio nunca estuvo en la Biblia. Y así estuvo muy impresionante para él como para la iglesia y como para todos. Sin embargo, Martín fue excomulgado por el Papa en 1521, pero la ventaja ahí que ocurrió es que el rey Carlos V llamó al orden de la iglesia, que era como el organizador de ahí de la iglesia, para discutir sobre ese tema. Y a pesar de todo lo que pues él dijo, el rey Carlos V y el orden, no llegaron a nada. Entonces, pues la gente se le vino encima a Martín Lutero. Le decían que era un hereje, un criminal, le decían de todo. Era mucho odio hacia él, pero Martín Lutero supo manejar también todo eso, las críticas,
que 2 años antes, esto no fue planeado, o sea, que se inventara eso, que fue la imprenta. La imprenta 2 años antes se inventó por Jones, entonces Martín lo contactó y empezaron a trabajar juntos para difundir sus ideas. Y sus ideas llegaron muy lejos, hasta el punto de tener más aliados, como Juan Calvino, Ulrico Zwinglio y Enrique VIII. Y ellos fundaron la iglesia anglicana, la primera iglesia anglicana. Ellos lo fundaron y se fueron de Roma. Por lo que Martín corría mucho riesgo por tanta difamación que tenía, bueno, no difamación, sino tantas sus ideas se fueron por todos lados, entonces todo el mundo sabía sobre la verdad sobre el purgatorio. Entonces él corría mucho peligro, pues había gente que lo apoyaba, pero había gente que no lo apoyaba y había demasiada gente que no lo apoyaba. Entonces un príncipe llamado Federico Sangonía se lo llevó a un castillo y ahí Martín empezó a traducir la Biblia al alemán para que la gente supiera la verdad sobre la Biblia. Entonces, para la monarquía era una herramienta muy importante tener a Martín Lutero de lado para poner fin a la batalla con el rey Carlos V. Además de que varios príncipes no estaban de acuerdo con las ideas de Carlos V, pues no porque realmente no estuvieran de acuerdo, sino porque sus ideas no les generaban un ingreso, un buen ingreso, entonces no les convenía. Entonces Martín fue la llama que encendía el desacuerdo de iglesia y Estado. Y así fue. Pues la iglesia quedó rota, quedó muy mal vista y ya casi nadie bueno, no nadie, sino ya había muy pocos que la apoyaban. Ya no tenía el apoyo de antes. Y varios países se avanzaron al centro moderno. Y a pesar de tanta guerra que hubo con el Carlos V, pues él perdió. Él perdió, o sea, la iglesia perdió contra Martín Lutero y pues él quedó como el ganador. Y el reino de Carlos V se dividió en dos, estaban los luteranos y los católicos. Y en conclusión, se firmó, se firmó un tratado de libertad de cultos, que era la paz de Habsburgo. Y así la gente podía elegir la religión que más le agradase. Bueno, sí, vamos a ir con la cristiada, mejor conocido como la Guerra Cristera. Todo comenzó cuando en la Constitución de 1917 se limitó la influencia de la Iglesia y la intervención de asuntos públicos. Luego que en 1926 el presidente Calles prohibió la ley de cultos, ya no podían hacer ofrendas, ya no podían hacer desfiles, no podían oficiar misas a sacerdotes externos, es decir, extranjeros, y expulsaron a varios sacerdotes. Y entonces solo había un límite de sacerdotes y cerraron las escuelas católicas. Tú ya no podías ejercer tu libertad de cultos. O sea, tú decías, yo creo en Dios, yo creo en esto, porque te arrestaban. Entonces, los creyentes se molestaron mucho y empezaron a hacer protestas contra el gobierno que llegaron a veces demasiado lejos hasta el punto de agredirse, por lo que el conflicto creció tanto que se convirtió en una rebelión que pues mejor conocida fue la rebelión cristera y se expandió a otros estados como Michoacán, Guanajuato, Jalisco, Colima, entre otros más. Pero lo que no contaba el gobierno, y es algo muy importante, era con la fe, la fuerza y la valentía de los creyentes y de los hasta los no creyentes por pelear hasta perder la vida por tener la libertad de cultos. Hasta que finalmente, en 1929, algo muy difícil, la verdad, fue un acuerdo entre la iglesia y el Estado, y este era que la iglesia ya no podía intervenir entre los asuntos políticos y el gobierno ya le devolvería todos los templos que ocupó y le permitiría la libertad de cultos.
Bueno, enseguida vamos a ver el salinismo y les voy a enseñar un video. Desde su campaña electoral, Salinas buscó el contacto con sectores diversos e incluso inesperados. Formalmente la iglesia no existía y formalmente la iglesia católica y todas las iglesias tenían encima aún leyes anticlericales, pero por otro lado, debajo de la mesa, en lo oscurito, en los rincones del poder, la jerarquía, los actores religiosos seguían teniendo niveles de privilegio. Durante el sexenio, la inserción mexicana en la comunidad internacional pasó también por el tema religioso. Incluyó una reforma a la Constitución sobre la libertad de culto y otorgó personalidad jurídica a las iglesias. Yo tuve una conversación con su santidad el Papa Juan Pablo II en Los Pinos, en la Ciudad de México, en 1990. Tengo que decirle, me dijo, que pude ir a Polonia precisamente gracias a México. Y yo le dije, explíqueme, santidad, ¿qué quiere decir eso? Sí, me dijo el Papa. Una vez que visité a México en mi primer viaje internacional, le avisé al presidente Jaruzelski en Polonia y le dije, presidente de Polonia, si pude ir a México, el país con la mayor represión contra la Iglesia Católica, ¿cómo no voy a ir a Polonia? La frase del Papa me impresionó mucho. Y yo lo que le dije en ese momento fue, su santidad, yo entiendo, pero la diferencia es que en México el diferendo entre el Estado y la Iglesia es histórico y en Polonia solo es ideológico. Cuando Salinas propone estos cambios, hay muchos sectores, sobre todo los sectores liberales, sectores juaristas, logias masónicas, que sienten, perciben un retroceso, una regresión histórica o una concesión excesiva a un poder por el cual el Estado moderno mexicano lo había acotado. Pidió a Luis Donaldo Colosio que hiciera una labor amplia de convencimiento dentro de los sectores más renuentes de su partido. Al presentar la iniciativa en el Congreso, tanto el PAN como el PRD se mostraron a favor. Sale una reforma moderada, donde hay avances en términos de libertades de creencias, de libertad religiosa, hay avances en términos de posicionamientos, pero también hay muchas acotaciones, es decir, se le sigue prohibiendo a la Iglesia una participación político-electoral, se le sigue prohibiendo a la Iglesia el tener eventos públicos, a no ser que sea con permisos, se le sigue acotando, por ejemplo, en términos de educación, la Iglesia no puede intervenir en la instrucción religiosa en escuelas públicas. Después de más de un siglo, México restableció relaciones diplomáticas con el Vaticano. Y en septiembre de 1993, Carlos Salinas recibió al Papa Juan Pablo II por primera vez en su condición de jefe de Estado durante su tercera visita al país, en Yucatán. En los discursos de Juan Pablo II repitió 42 veces a lo largo de una semana el término solidaridad, que en aquel entonces era el programa social también del gobierno de Carlos Salinas de Gortari. Que haga posible una sociedad más justa y fraterna en la que el ideal de la solidaridad triunfe sobre la caduca pretensión de dominio. Bueno, como pudieron ver, Salinas de Gortari fue uno de los presidentes. Disculpen. Fue uno de los presidentes con el que tuvo más convivencia la Iglesia. Bueno, como pudieron ver, por qué la Iglesia no interviene en el Estado, es importante que sepamos por qué las iglesias no pueden intervenir en los negocios del Estado legalmente. El artículo 6 de la Constitución mexicana dice que la manifestación de las ideas
no ser objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros, provoque algún delito o perturbe el orden público. Es decir, que nosotros podemos manifestar nuestras ideas, nuestra religión, conciencia, entre más, sin que ataque a la moral. Si nuestra manifestación no afecta a los demás, nosotros tenemos todo el derecho a hacerlo. Y en el artículo 7 dice que es inviolable la libertad de difundir opiniones, información e ideas a través de cualquier medio. El artículo 7 trata más sobre las redes sociales e Internet. Nosotros podemos publicar nuestras opiniones, nuestras ideas en redes como Facebook, Instagram, con tal de que no afecte a terceros o llegue hasta ciberbullying. En el artículo 24 de la libre pensamiento y religión, dice que toda persona tiene derecho a la libertad de convicciones, éticas de conciencia y de religión, y a tener o adoptar, en su caso, la de su agrado. Nosotros por derecho tenemos la libertad de ejercer la religión y el pensamiento que queramos que sea de nuestro agrado, como aquí dice en el artículo 24. Y con estas leyes hay más iniciativas de ley sobre la libertad de cultos. Una de ellas es la iniciativa del artículo 24. Esta fue suscrita por el senador Silvano Aureoles Conejo, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. Este se dividió en 5. El primero habla sobre cambiar el nombre de la libertad de cultos por la libertad de pensamiento, conciencia y de religión. Debemos tener en cuenta que la libertad de cultos, pues como dice, o sea, cuando hablamos de cultos es religión. Entonces, también es poder hablar como queramos, tener las ideas que queramos, los pensamientos que queramos, no solo es religión. Entonces debemos extender más esa libertad. En el segundo podemos hablar sobre abrir espacios para ejercer su libertad religiosa. Esto se trata sobre las iglesias, los templos, no sé si han visto las casas donde hacen su pequeña iglesia. Todos esos son espacios para ejercer nuestra libertad religiosa. En el tercero tenemos sobre no discriminar los pensamientos de religión, conciencia o convicciones. Esto es muy importante, pues a mucha gente, y no solo mucha gente, todos nos gusta que nos respeten nuestras ideas, nuestros pensamientos y más. Entonces, debemos dar el mismo ejemplo y respetar a los demás. Bueno, disculpa. En el cuarto tenemos la libertad de pensamiento y la libertad de conciencia. Deben protegerse de igual manera. Ninguna es menos, ninguna es más. Todas deben protegerse con igualdad. En el quinto tenemos la objeción de conciencia. Este es muy importante y es el más actual, pues un ejemplo de él es que cuando te dan una condena o de servicio social, sin embargo, ese servicio social interfiere con tus creencias o tus pensamientos, entonces la persona le dice al Estado que interfiere con sus creencias y el Estado tiene esa conciencia y le asigna una condena que no interfiera. Bueno, por las leyes vistas y las iniciativas que tenemos, aún así hay gente que no está de acuerdo con todo lo de las leyes que tenemos, a lo cual está bien, como ya vimos, a todos tenemos por derecho tener los pensamientos de nuestro grado. Y estas les voy a enseñar las manifestaciones religiosas que ha habido por las leyes que tiene el Estado. Bueno, esta es una protesta pro familia. Las protestas en contra de las personas trans y las populares marchas pro vida.
Bueno, en las protestas pro familia, las personas que son pro familia, ellas están de acuerdo en que la familia es hombre y mujer. Ellos no están de acuerdo con la adopción homoparental. Pues según la Biblia dice que es hombre y mujer y los hijos. Bueno, sí, ya les voy a enseñar el siguiente video de la protesta. Nosotros respetamos a los gays, no los odiamos, los respetamos, es más, ellos se pueden salvar siguiendo los 10 mandamientos. Odiamos al pecador, odiamos el pecado, odiamos la falta hacia Dios. Si hablamos de toda la república, son una minoría, son cerca del 0.001% contra el 99%. Señor, por favor, que los legisladores sopesen cuánto sabemos en favor de la familia. Esos legisladores tienen mamá, tienen papá, tienen vida porque alguien se la dio. Los gays tienen vida porque alguien se la dio. Pues estamos nosotros un poco indignados ante la desinformación que sabemos que ellos están propagando, porque están propagando muchas mentiras, y pues también indignados ante las opiniones que ellos han expresado, que violentan nuestros derechos humanos y violentan jurisprudencias que ya nos respaldan, como la jurisprudencia 43-2015 de la Suprema Corte de Justicia, en la que dice que prohibir el matrimonio igualitario es un acto de discriminación. Entonces, pues la ley está de nuestro lado, en realidad no hay mucho para dónde hacerlo. Está bien que cada quien tenga su opinión, pero pues al final del día, esas opiniones que no están basadas en derechos humanos no deberían regir una ley. Unimos a celebrar la familia como nosotros la concebimos. Pueden, si ellos deciden unirse, pero no es un matrimonio. Un matrimonio, como yo lo concibo, es hombre-mujer. Tenemos derecho de decir lo que opinamos, y nosotros nos tenemos que unir precisamente para opinar, expresar lo que opinamos nosotros. Creo que debemos ayudarlos a considerar la idea, ¿no? de hombre-mujer, digo mujer-mujer, hombre-hombre, porque los niños se confunden y las familias son así, Dios las estipuló de esta manera. No sé cuáles son sus argumentos, pero somos la contraparte y entiendo que que ellos nos vean aquí, pues igual hace alguna diferencia. Estamos reunidos por la familia natural, estamos protestando para que se quede así, y porque eso es lo que nosotros queremos. Nosotros estamos a favor de la familia natural, entonces pues por eso estamos protestando hoy. Nada más estamos luchando por los derechos de una familia completa, de Dios creó hombre y mujer. No estamos en contra de los homosexuales, nada más estamos en contra de que quieran adoptar a un niño. Estamos aquí para manifestar nuestra voluntad de seguir defendiendo a la familia, hombre y mujer. Mi posición es que el respeto a los individuos ese es inapelable, pero no que una minoría quiera imponernos una moda. Así como ellos se manifiestan, yo también tengo derecho a manifestarme y decir lo que quiero. Quiero una familia de hombre y mujer, de padre y madre. Que hagan un contrato civil y bye. Pero como matrimonio es un error. El matrimonio es para la familia y es estado de los siglos de los siglos, ¿verdad? Como matrimonio. Que se inventen otro nombre, que nuestros legisladores vean que no somos borregos, que pensamos, que nos manifestamos y que ellos tienen que representarnos al pueblo en las cámaras. Es lo que espero, que se den cuenta que también pensamos y queremos. Yo muy personalmente, obviamente no puedo hablar por todo el grupo que está detrás de mí. Yo como individuo sí puedo decir que hay una implicación negativa efectivamente hacia un grupo de personas, y es un segmento vulnerable. Entonces es muy importante que se tome con cuidado lo que están diciendo estas personas, porque las repercusiones que tiene afecta directamente a los derechos de los de acá. Entonces, desde un punto de vista personal, creo que deben de tener una mente más abierta hacia el futuro, hacia las personas, etcétera, en el sentido de que lo que dicen pueden estar afectando directamente a su familia, a sus hijos, a sus sobrinos, a sus primos, etcétera, de una manera en la que, como ya mencioné, les puede afectar psicológicamente, les puede afectar emocionalmente y socialmente. Y si nosotros estamos luchando por los derechos, ellos están haciendo lo contrario. Están luchando para abolir ciertos derechos que ya tienen ciertas personas y que ya está abogado desde una manera un poquito más constitucional. Ahorita estamos presenciando lo que es un performance, básicamente. Se llama Tu Voz, Mi Etiqueta, y se agarraron de Facebook diferentes
diferentes frases o diferentes comentarios que han hecho personas que apoyan específicamente al Frente Nacional por la Familia, que tienen una connotación aversiva hacia las personas de la comunidad LGBT y a las personas que quieren ahorita, por lo que estamos luchando acá, que viene siendo por el matrimonio igualitario y por la educación sexual también en los niños, etc. Esta bola de idiotas solo critican. La palabra soy yo. Bueno, enseguida vamos a seguir con las protestas en contra de las personas trans. Las personas trans, una mujer trans nació biológicamente siendo hombre y un hombre trans nació biológicamente como mujer. Entonces las personas trans se identifican con su género opuesto y estas personas no están de acuerdo, pues en la Biblia dice que pues si eres mujer es por algo, es porque Dios te lo dio y vas a ser mujer toda tu vida o vas a ser hombre toda tu vida. Entonces vamos a ver el siguiente video. No vamos a debatir tonterías, o sea, si fuera alguna teoría filosófica, algo así, pero para nosotros son absurdos y tonterías porque yo creo que ninguno de nosotros que tenemos niños en nuestra familia pensaríamos en que está bien estarle dando hormonas para que se deje de desarrollar o estarle amputando sus órganos genitales para que sea lo que cree que es. Entonces los niños están para que se defiendan, los niños están para que vivan su infancia. Un niño no está pensando en ser transexual, un niño no está pensando en ser niña o una niña no está pensando en ser niño. Dejemos a los niños vivir su niñez y pues también nosotros como padres pongamos la cara por ellos, ¿no? ¿De qué manera? Con los niños no se metan, 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 con los niños no se metan. Con los niños no se metan. Los papás no están de acuerdo en financiar asuntos que van a afectar el desarrollo psicológico de sus hijos, ni el desarrollo cognitivo de sus hijos. A pensar, están educando a los futuros psicólogos para que cuando les llegue un niño con ese problema les diga, no, estás muy bien, mijito, órale, al tratamiento de hormonas. Eso no es correcto. O sea, cualquier médico te va a decir que eso no está bien para un niño. Entonces, por eso estamos aquí, para que se suspenda. Lo pueden ir a decir parados en el monumento, lo pueden ir a decir en el Sanborns, pero cuando es dinero público, no debe de haber ideologización, y menos si es un tema tan delicado como es estar atacando al desarrollo de nuestros niños. Bueno, enseguida vamos a seguir con las marchas pro vida. Yo creo que la mayoría han visto o saben de una marcha pro vida que ha tenido nuestro estado, algún otro estado. Las personas pro vida son personas que no están en contra del aborto, pues en la Biblia dice que el feto es un ser concebido, por lo que no se le debe quitar una vida. Enseguida vamos a ver el siguiente video. Fuera de la Corte hay grupos antiaborto, grupos de los llamados Provida, que se han manifestado en contra de la despenalización del mismo. Cubriendo este evento o estos hechos se encuentra Armando Martínez. Armando, buenos días. Samuel Cuervo, muy buenos días. Dani Martín, te saludo con mucho gusto también y a todo nuestro auditorio. Ya bien lo mencionaba, nos encontramos al exterior de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a un costado del Zócalo capitalino, donde continúa esta discusión de la despenalización del aborto en su etapa temprana. Comentarles, compañeros, al respecto, se dieron cita en este recinto al exterior unos grupos en contra de esta discusión, en contra de esta despenalización del aborto, llamados Provida, ya bien lo mencionaba Samuel Cuervo, quienes están rezando Ave María, Padre Nuestro, al pie de este recinto, pues en manifiesto en contra de esta discusión que están teniendo el día de hoy los ministros, y pues que desde el día de ayer se manifestaron en favor de reformar
en primera instancia el artículo 196 de Coahuila del Código Penal, el cual pues impide esta interrupción del embarazo en su etapa inicial y que pues da de 1 a 3 años de prisión, comenzando por Coahuila, pero es esta repercusión, esta reforma judicial que hipotéticamente se daría el día de hoy y que continúa hoy su discusión, pues es tal, su impacto es tal por tratarse de una reforma judicial que pues tendría implicaciones en todas las entidades federativas de nuestra nación. Comentarles, compañeros, también estamos aquí al exterior de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ya bien les menciono que aquí se dieron cita algunos de estos colectivos que en favor de la vida, los cuales están rezando y haciendo algunas denuncias, haciendo algunas peticiones para que la Suprema Corte pues no continúe con esta discusión o simplemente no la avale. Ya lo están viendo en imágenes de mi compañero Eduardo Herrera. Al exterior de este recinto hay algunas pancartas, las cuales afirman que el aborto es un feticidio agravado, que los propios ministros de la Suprema Corte cumplan la ley. Están rezando, vemos algunas personas de rodillas aquí pues al exterior de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El reporte por lo pronto, Samuel Cuervo, Dani Martín. Bien, Armando, hasta ahora ningún incidente más allá de las oraciones y rezos que haya fuera de esto. ¿No ha llegado algún grupo que sí esté a favor del aborto, de la despenalización del aborto y que los confronte o al menos que se ponga en la misma zona? No, Samuel Cuervo, hasta el momento no ha habido confrontación o alguna presencia de otro colectivo que esté en favor de esta despenalización del aborto. Únicamente está este grupo de 15 personas que te comentamos en favor de la vida. Ellos se llaman 40 días por la vida de México, pero pues nosotros seguiremos aquí al exterior de la Suprema Corte de Justicia por si se llega a dar algún enfrentamiento o confrontamiento entre pues algún otro colectivo que esté en contra de estos ideales. Pues gracias, Armando, estamos atentos a esta jornada, lo que pase dentro y también... Bueno, así les concluyo las manifestaciones que han tenido por parte de la religión. Ese sería pues el último tema y gracias a Martín Lutero y a las leyes e iniciativas que tenemos, hoy es posible decirles muchas gracias por su atención. Buenas noches.